Recording in progress. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Gracias Buenas por... noches, profesor. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, bueno, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para avanzar con nuestra asignatura y retomar donde, bueno, habíamos estado revisando estos diferentes términos que poco a poco nosotros vamos a ir manejando dentro del desarrollo de la asignatura y seguro que esto también va a quedar para que ustedes ya en el ejercicio de sus actividades puedan con la soltura y seguridad del caso ir haciendo referencia a los diferentes conceptos, procedimientos que estamos viendo. Bien, habíamos comentado de que se necesita, cuando se habla de de cierto nivel de intervención, que regularmente, en el caso de los documentos o materiales u objetos de carácter patrimonial, demandan la intervención ya de un especialista que conoce posiblemente desde la historia de los materiales, de los insumos, diferentes técnicas, cómo se han ido sucediendo estas técnicas en el tiempo y a partir de ello, cómo va a intervenir para no afectar el estado de los documentos originales y por otro lado también medir el impacto que puede tener el trabajo que va a desarrollar sobre este material o sobre este objeto que tiene el encargo de tratar. Es por eso que cuando hablamos de restauración, que es una forma de la intervención, y de recuperación, estamos hablando de que ésta va a recurrir a diferentes procedimientos técnicos que buscarán de alguna manera restablecer la unidad formal y la lectura de los objetos o del bien cultural en su totalidad, siempre respetando su originalidad, su historicidad, eh, sin falsearlo también, sin deformarlo,
todos estas condiciones y los riesgos a los cuales puede exponerse un objeto si es que no está en las manos adecuadas, es lo que uno tiene que sopesar cuando se va a decidir por si los documentos o los materiales o los objetos van a ser tratados o se va a encargar su tratamiento. Porque podemos tener algún tipo de reacción en cuanto al, si se trata de pintura, papel, pigmentos, eh, adhesivos, etcétera. Esto es lo que pasó con un caso que ya tiene ya más de una década. Fue una pintura que estaba en una iglesia que se conoce como el Cristo de Borja, o en latín es el ex homo, que en latín significa he aquí el hombre, la traducción, ¿no? Que son estas representaciones de Cristo en el momento en que está pasando por la pasión. Esa pasión donde lo torturaban y se burlaban de él, poniéndole espinas, poniéndole alguna túnica, flagelándolo, etcétera. Entonces, entonces hay una serie de representaciones pictóricas que están repartidas por diferentes iglesias, sobre todo, o en pinturas, pero que han sido hechas en algún momento bajo alguna técnica, con algún tipo de insumo que en su momento era pues eh, conocido, manejado por los artistas, pero que ya pasados varios siglos, si uno desconoce las cualidades que tienen estos materiales, puede haber alguna reacción, ¿no? Como en este caso, ¿no? Este es un Cristo que estaba en estas condiciones, tenía cierto nivel de deterioro, con el tiempo se había desprendido algunas partes de la pintura, posiblemente humedad, cambios climáticos que provocan un resecamiento de los pigmentos y un debilitamiento del adhesivo que lo fija, la reacción puede ser si es una pintura del bastidor, del lienzo, de las paredes, ¿no? Todos tenemos, por poner un caso un ejemplo bastante burdo, nosotros pintamos nuestra casa, entonces tenemos cuidado de preparar la pared, ponerle una base, un sellador, lijar, poner después un imprimante para poder preparar esa base. Claro que antes de ello, seguro que tenemos que ser cuidadosos con el tipo de pared que se va a intervenir, porque puede ser que sea muy poroso, muy liso, posiblemente tiene una base salitrosa que puede reaccionar y no vamos a tener el resultado esperado. Entonces, bajo esas condiciones, un poco haciendo el ejemplo, el artista también va a preparar su base sobre la cual va a intervenir, eh, utilizará determinados productos para hacer esta preparación y luego sobre ello, ya pensando en cuál va a ser el acabado final, ya va a elegir, así como nos pasa a nosotros, también pensando en la economía o de repente de acuerdo al tipo de acabado que le voy a dar. Si yo pinto una pared de casa, puedo elegir en que va a ser una pintura al agua, de repente va a ser una pintura que tiene eh, una base sintética, plástica, que sea lavable o no. Todo eso, claro, involucra costos. Puede ser una pintura que posiblemente tenga algún tratamiento para resistir la humedad, porque hay pintura para interiores, exteriores. Entonces, la de exteriores está preparada para la intemperie, por ejemplo. Y si se trata del uso que se le va a dar al ambiente, usaré una pintura que posiblemente resista determinado trabajo. Si en el ambiente se trabaja pues con contaminantes, con productos que emiten algún tipo de polvo, suciedad, etcétera, entonces buscaré que la pintura pueda soportar determinado tipo y frecuencia de lavado que puede ser con agua o agua destilada, etcétera. Entonces, miren todo lo que desde el ámbito doméstico nosotros consideramos ahora
En el siglo XXI manejamos estas pinturas que se secan muy rápidamente, que pueden soportar mezclas, etcétera. En cambio, si nosotros pensamos en el ámbito doméstico, en cómo se pintaba antes, pues, era una pintura que demoraba en secar, que posiblemente tenía mucho resto de plomo, emitía un olor que era bastante fuerte, y los que han tenido seguro la oportunidad de ver este tipo de pintura, se pintaba un ambiente y tenía que dejarse que seque y que se ventile posiblemente por varios días hasta que el ambiente esté ya preparado, listo para ser habitado. En cambio ahora tenemos productos que son mucho más estables, que responden de una mejor manera al tratamiento, al uso. Estamos hablando de en poco tiempo, quizás en menos de 2 décadas o de 3, en una evolución en un producto bastante básico como es la pintura convencional de ambientes. Entonces imagínense lo que puede haber pasado hace siglos con este tipo de materiales, ¿no? Estas pinturas, estos acabados, impresiones, este tipo de trabajos que si yo no tengo el conocimiento y el cuidado necesario, puedo tener resultados que no son los adecuados y lamentablemente ya una vez que el daño está hecho es complicadísimo tratar de revertir estas situaciones y es muy posible que los objetos se pierdan, se dañen, se alteren, se desintegren, etcétera. Entonces, cuando hablamos de intervención, es conveniente tener en cuenta todo este tipo de eh, situaciones, necesidades para poder decidir si estamos preparados, porque esto también implica un presupuesto, preparados para poder intervenir, para poder recuperar estos materiales. De lo contrario, como ya desde el ámbito de la conservación no hablamos por la mínima intervención, evitamos que el material se siga deteriorando, de repente manejando condiciones medioambientales, protegiéndolo, aislándolo, etcétera. Entonces ya hay otro procedimiento allí que no necesariamente va a estar relacionado con la restauración o intervención, pero sí con la conservación porque vamos a adoptar acciones, algún tipo de pauta de carácter preventivo. En esa línea, y como para ver el impacto que tienen este tipo de situaciones o de decisiones, aunque puede parecer cómico, porque a veces la situación, la vida está hecha de este tipo de experiencias, pero que también nos deben ayudar un poco a meditar sobre si uno no toma la precaución del caso, por más buena intención que exista, entonces podemos tener resultados que no son los esperados. Desde el ámbito ya archivístico o bibliotecológico, experiencias como el refilado de documentos, cosido de documentos, laminado, poner papel de refuerzo, papel bond o papel de seda o papel glacín con cola sintética, por ejemplo, puede tener resultados que no son los que convienen en el mediano o largo plazo, porque seguro que inmediatamente se ve muy bien, pero después vemos que los materiales reaccionan de alguna manera, entonces hay que estar preparados o prever que hay un riesgo y que es necesario posiblemente evitar este riesgo, en primer lugar, conociendo los materiales y sabiendo cómo se van a relacionar con los objetos sobre los cuales los vamos a aplicar. Entonces, para ver este caso anecdótico, pero que también hace pensar, vamos a ver un video cortito sobre este tema, ¿no? Para quienes no conocen de ello, seguro que será una novedad, les llamará la atención o curiosidad, pero bueno, ha habido la mejor intención, pero eso también este, después ya nos deja lecciones. Y los que ya lo conocen seguro que lo recordarán. A ver, vamos a ver dónde lo tengo por aquí. Un ratito. Ah, déjenme ver dónde está. Ah, acá está. Vamos a ver. Mm,
Acá está. Así ha quedado el Ecceomo después de haber pasado por las manos de Cecilia. Hice todo lo que pude. Pero se le torcieron las cosas. Me tuve que ir a la Sierra Albarracín con mi hijo. Y me fui y digo, cuando venga, lo terminaré. Vine y ya se había armado todo el jaleo. Entonces quiso rematarlo. Ahí va que lo va a terminar y me dijeron, no lo toques. Ahora ya no lo toques. No es la primera vez que esta octogenaria intenta mejorar el fresco. Sí, que la había restaurado ya más veces, sí. Puso su mejor intención, pero el Cristo ha quedado irreconocible. Me acuerdo un poco de antes que debía llevar así una corona de espinas. Parece, ahora, claro, ahora lo veo raro. Y eso que la autora tiene experiencia con el pincel. Desde 5 años he hecho exposiciones. He hecho muchas exposiciones y he vendido muchos cuadros. Tras el disgusto, Cecilia ayudará al equipo de restauradores que tratarán de recuperar el original. Quieren que ya esté presente para que diga las técnicas y los materiales que utilizó, pues nos puedan evaluar la posibilidad o no de restaurarla y cuánto nos puede costar. Las redes sociales ya lo han rebautizado y han llenado internet de posibles versiones. Ujú. Bien, ok. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? No solamente la intención, sino el conocer. Seguro que la señora ha manejado otro tipo de materiales similares, pero cada caso es muy particular, o sea, no porque sea un restaurador en términos generales, maneja toda la restauración, o sea, hay restauradores de metales, de madera, de cerámica, de papel, que son muy pocos, pero hay de pintura, pintura caballete, pintura mural, etc. O sea, como toda especialidad, perdón, como toda profesión tiene sus subespecialidades. De la misma forma, les comento como, ya como también una cuestión anecdótica, en caso de mi profesión original, que es la de historiador, muchos creen, no sé si les pasará a ustedes, pero tienen esa concepción de que el historiador se conoce toda la historia del mundo, y no es así, ¿no? Nos especializamos posiblemente en historia del Perú, universal, incluso dentro de la historia del Perú, uno maneja más determinados periodos, ¿no? Inca, colonia, república, y dentro de república incluso hay subespecialidades, ¿no? Puede ser historia social, económica, posiblemente de la tecnología, y de acuerdo a eso uno va también investigando. Pues, a mí me atrae lo audiovisual, por lo audiovisual he llegado a la conservación. Entonces, mi tesis fue sobre fotografía. Desde la fotografía llegué a la microfilmación, a la fotografía digital, y desde la fotografía llegué a la conservación también. Entonces, dentro de esas subespecialidades uno es bueno, pero en términos generales, si a mí me hacen, pues, me piden que prepare una presentación sobre historia de África, por ejemplo, puedo conocer la historia de África, pero no los detalles ya muy particulares sobre un momento específico de un país en particular, o sea, como en todo, hay ya especialistas o especialistas ya muy finos, entonces lo mismo va a pasar en el ámbito de la restauración. Desde el ámbito de la archivística, que es lo que ustedes están manejando, pasará lo mismo, asumo, ¿no? Lo veo, ¿no? Hay quienes se especializarán en, no sé, a ver, ahora que ya veo que están saliendo como que subespecialidades, manejo de legajos, posiblemente de descripción, no sé, archivos de carácter público, historias clínicas, uno tiene la teoría en general, pero ya la experiencia, los casos hacen que uno vaya manejando más determinada especialización. Entonces, pasa lo mismo aquí, ¿no? Entonces, es necesario considerar esto. Bien, a ver, vamos a seguir. Un momentito. ¿Dónde estamos?
A ver, más. Sí, creo que esto está. Ujú, a ver, listo. Muy bien. Profesor, una consulta. ¿Y esa pintura Dígame. no se ha podido restaurar o ya ha quedado así? No, ha quedado, han tratado de recuperarla, ¿no? Pero no ha quedado como la pintura original. Tiene siempre alguna variación, algún defecto, ¿no? Es por eso que, si usted recuerda, al último, el conservador, perdón, el restaurador, dice, necesitamos que la señora que intervino esté presente para que nos diga qué método, qué materiales ha ido empleando y por cuánto tiempo, para ver si podemos revertir el tratamiento, ¿no? Porque esto es lo que hay, muy poco se ha recuperado, ya quedó como un souvenir incluso, ¿no? Pero no, ya no ha podido volver a este estado porque imagínense, aquí la pintura, si lo contrastan, ya se ha diluido, ¿no? Esto prácticamente se ha Es incluso difuminado. más claro. Claro, entonces lo que harían posiblemente es pintar de nuevo, ¿no? Claro, no va a ser el original, o sea, va a ser una recreación del original, ¿no? Pero cuando el restaurador trata de recuperar, lo que hace es procurar simplemente completar aquellas zonas que están faltantes, que es lo que haría el especialista, ¿no? Completar estas zonas, limpiar un poquito, devolverle luminosidad porque esta zona puede estar oscurecida por el paso del tiempo, la contaminación ambiental, etcétera. Pero aquí ya hay más cosas, ¿no? Es algo más complicadísimo, complicado, ¿no? Así es. Ujú, así, sí, ujú, así es. Sí, sí, claro. Ujú, sí, bueno, o sea, pues son experiencias, lamentablemente experiencias ajenas nos enseñan, al que pasó por la experiencia, bueno, se quedará con la pena, pero no, son lecciones aprendidas, ¿no? Eh, bueno, lo positivo, entre comillas, sería que se conoce la localidad, hay gente que va, no tanto por conocer el original, sino por conocer el resultado, ¿no? O sea, ya esto pasa pues poco por el snob, algo que ya está fuera de lo cultural, pero bueno, eso es algo que de alguna manera ha visibilizado a esta localidad, ¿no? Pero pasó esto, pero que aquí la lección en realidad que deberíamos sacar es que hay que tener mucho cuidado con los procedimientos, con el tratamiento, con los materiales, ¿no? Seguro que lo mejor si alguien desconoce es dejarlo como está, ¿no? Dejarlo como está, pero sí poder aislar este material de repente de la luz, de la contaminación ambiental, ¿no? Hasta que se encuentre el especialista que conozca de ello y se atreva, ¿no? Se atreva a intervenir, porque es una responsabilidad también intervenir este tipo de objetos, ¿no? Y aparte que eso, claro, obvio que va a tener un costo, y si hay el financiamiento necesario, se hace, ¿no? Pero si no, pues hay varios factores allí, ¿no? Si no, ya se va quedando. Y es propio de muchos objetos que con el tiempo también se van perdiendo, ¿no? Nos guste o no, o sea, la vida es así, transcurre. Ustedes notarán, por poner un caso similar, ¿no? En el centro de Lima tenemos cuántas propiedades antiguas que se están deteriorando porque hay una serie de leyes, ¿no? De normas que no permiten que se intervenga si es que no hay una autorización del Ministerio de Cultura en primer lugar, pero por otro lado esas intervenciones tienen que ser por especialistas, posiblemente no hay presupuesto. Entonces en otros países lo que funciona es el mecenazgo, por ejemplo, y el mecenazgo implica
de que si hay algún privado que va a recuperar este tipo de materiales, hay fundaciones que trabajan en ello, se desarrolla mucho la parte de restauración porque existe el mercado para ello. Entonces, gracias al mecenazgo, una entidad X, así tipo obras por impuestos, entonces restaura este tipo de objetos y todos los costos los puede deducir de impuestos. Entonces, la legislación te da esa posibilidad. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta de que es otra la concepción cultural que hay en estos países de revalorar estas cosas, que sea trascendente, forma parte de su identidad. En cambio, aquí posiblemente la conciencia por el patrimonio todavía no está muy desarrollada y la concepción que se tiene, que es bastante occidental y mercantilista o consumista, es que si es antiguo y si no funciona, pues se tira abajo y se construye algo nuevo, ¿no? O sea, entonces hay también ese tipo de criterios que se manejan con los cuales uno tiene que igual trabajar desde el ámbito educativo, ¿no? Para poder de alguna manera revertir esto, ¿no? Y se suma eso también a lo que se conoce en otras realidades como el ocio cultural. O sea, este tipo de objetos pueden ser revalorados si es que hay alguien que los aprecie, que los consuma. Entonces estamos hablando de sociedades donde la gente se da tiempo para visitar museos, exposiciones, para viajar, porque existen las condiciones para que tenga uno tiempo libre, para que pueda tener el presupuesto necesario, obvio, para poder hacer estos viajes, para poder ir, no sé, al teatro, a la ópera, a una pinacoteca. Entonces hay todo un mercado que también facilita esto, ¿no? O sea, no es tanto, la gente no es inculta, no le gusta, o sea, hay condiciones que pueden facilitar, crear, ¿no? Este tipo de posibilidades, ¿no? Para poder lograr una valoración del patrimonio, ¿no? Ok. Bueno, entonces estábamos viendo esto, les compartí un video, igual siempre queda el chat. Gracias por las intervenciones que nos permiten este tipo de ampliaciones sobre el tema, ¿no? Y qué bueno que estén informados también de esto, como bien nos comentó Raúl, ¿no? Si mal no recuerdo, Raúl, de que todavía Richard, Richard, profesor. perdón, Richard, disculpen, el chat no lo veo bien. Richard Guamán. Como nos dijo Richard, está como está ahora, ¿no? Como lo vemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso queda. Así es, para ver la curiosidad. Así es, así, así es, Richard. Así es. Eso que usted menciona se conoce como estabilización, ¿no? O sea, mantenerlo estable, o sea, no se interviene, pero se evita que el deterioro avance, ¿no? Entonces se estabiliza. Que está en las condiciones en que se encuentra. Entonces, en este caso sería como está y evitar que este hueco que está aquí crezca, que se siga desprendiendo. Entonces, se avanza hasta ahí, se deja hasta que se tengan las condiciones y de repente los materiales también para poder esto darle una segunda vida, ¿no? Ya veremos, hay casos en que sí se ha dado una segunda vida a este tipo de situaciones. Muy bien. Y bueno, a ver, y ya por el poco tiempo que nos queda, como estamos, esto está, ya. Entonces, hay una serie también de recursos que conviene que nosotros, eh, para hacer esto, ¿no? Para hacer esto, hay unos materiales y o recursos de conservación, ¿no? Que son aquellos que vamos a utilizar, ¿no? Para poder justamente conservar y preservar estos objetos culturales. Estamos hablando de productos químicos, ¿no? De equipos de protección personal también, porque hay que pensar en los que intervienen con estos materiales, ¿no?
herramientas de manipulación, el almacenamiento, etc. Entonces, todo esto demanda, obvio, la selección de estos insumos. Hablamos desde, a ver, si hablamos de intervención de papel, ¿no? Desde pinceles, espátulas, plegadoras, ¿no? Esta es una plegadora, por ejemplo, que está hecha, plegadera, perdón, que está hecha con, bueno, antiguamente se hacía con hueso de ballena, ahora ya se fabrican de manera sintética, con plástico muy fino, acrílico, ¿no? Y así una serie de herramientas, pinceles de diferente tipo de cerda, de tamaño, de dimensiones particulares, etcétera, que se van a aplicar de acuerdo al tratamiento que yo voy a desarrollar. Si se trata de una reencuadernación, pues tengo que pensar en el desmontaje y nuevamente en el montaje. Ese montaje implica desde liberar la encuadernación de la cubierta o de la tapa, identificar qué tipo de costura existe para poder reconstruirla posteriormente. Seguro que voy a rehacer algunos pliegos que se van a encuadernar nuevamente y para ello utilizaré algunos adhesivos que pueden ser desde base de almidón, metilcelulosa, se puede utilizar algún producto que ayude a reducir el riesgo de contaminación microbiológica o de ataque de insectos, etc., ¿no? Tratamientos que puede haber o procedimientos incluso para poder reconstruir estos objetos, ¿no? Si va a ser cosido convencional, cosido con bastidor, si va a tener algún tipo se va a recuperar posiblemente algún tipo de encuadernación, que puede ser una encuadernación en rústica, convencional con cartón, con tapas de madera, con cubierta de pergamino, etc., ¿no? Estilos de cubiertas, de embolsados, ¿no? Y uso también de determinados equipos que nosotros vamos a requerir para poder este, darle el tratamiento que corresponde. En este caso, la imagen que tenemos aquí es un sistema de limpieza, es una aspiradora que tiene aquí en la parte este, inferior, ¿no? Que se trabaja a muy baja presión en un ambiente cerrado, ¿no? Por acá se meten las manos, ¿no? Como una especie de brazos, guantes, ¿no? Porque puede ser material que está contaminado, entonces se está limpiando, y el material está aislado y dependerá de qué tipo de procedimiento, si es limpieza, ventilación, succión, etc., ¿no? Pero para eso se necesita equipos, materiales, ¿no? Que respondan a las condiciones de los objetos que yo voy a intervenir. Entonces, en esa línea es que nosotros debemos contemplar cómo vamos a trabajar, ¿no? Cuáles son los recursos necesarios y de acuerdo a eso vamos a tratar de ver cómo lo manejamos, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, les voy a mostrar un caso, es algo muy cortito, a ver, lo tengo por aquí, perdón, ¿dónde estás? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a utilizar un equipo especial, a ver, quiero compartir esto. Ah, acá está, ¿no? Este es un equipo que sirve para recuperar, se reintegra el papel que está con perforaciones, que está hueco. Uno lo rellena con pulpa de papel nueva, pero es similar al original, y utiliza un equipo. Esta es una reintegradora de papel. Vamos a ver. Y coloco el papel que está perforado aquí, una rejilla, llena de agua, y sobre esto va a disolver pulpa de papel. Acá está, va a disolver la pulpa, la va a vaciar acá. Después funciona esta máquina, evacúa el agua, y al momento de evacuar el agua, las zonas que están vacías se van a rellenar con la pulpa de papel que está en suspensión. Ahí lo disuelvo la pulpa de papel, extrae, a ver, vamos a ver cómo queda.
Esta es una hoja que se está reconstituyendo. A ver, es un pliego. Ahí está, se ve que el documento escrito tiene esas zonas vacías que se han rellenado. Todo esto que está hueco se ha rellenado, se ha recuperado parte del texto nada más. ¿Ok? Seguro que en el original esto está suelto como tiras, ¿no? Acá está, ya está seco. A ver, ajá. Y se le ha dado un filo, ¿no? Para darle solidez, para devolver el documento a su estado casi original, ¿no? Pero se utiliza este tipo de equipos, de accesorios y con el conocimiento del caso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería compartir para ver cuando hablamos de que se utiliza determinados tipos de materiales y equipamiento, como pasa con todo, ¿no? Como toda actividad. Entonces, pero es necesario conocer su aplicación, ¿no? A ver. Muy bien, vamos a ver. Antes ya estamos con el tiempo avanzado. En un ratito vamos a registrar la asistencia de esta clase que se va así de rápido, pero igual vamos a ver quiénes están acá. Como siempre, los voy llamando y ustedes me dan el presente, por favor. A ver, vamos. Uy, ¿qué pasó? No, no se ve. ¿Dónde está mi pantalla? Listo. Muy bien. A ver, Daniela Arriola. Presente, Daniela, profesor, buenas noches. buenas noches, Daniela. Valeria Barrientos, que bueno, ha estado presente, bien. Eh, Ellen Cabral. Ellen, Presente, profesor. Buenas noches, presente, Valeria Barrientos. Valeria, ok, tomo nota. Ellen también. Gracias. Muy bien. Alistair Calusani. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Alistair. Daniel Carrasco, nuestro delegado. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Karina? Buenas noches. Janet Durán. Janet Durán. Ah, muy bien, Janet, tomó nota, me levantó la mano. Richard Woman. Richard Woman. ¿Cómo está, Richard? Wilman Woman. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Yendi. Marisol Malqui. Presente, Marisol. profesor, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Blanca? Buenas noches. Silvia del Pilar Mego. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Silvia? Buenas noches. Yadira Montenegro. Yadira Montenegro. A ver, la veo, si está en el inglés. Bueno, al final vamos a ver quiénes están. Joana Nuna Yale. Joana Nuna Yale. A ver. Claudia Focori. Claudia Profesor, Focori. buenas noches, presente. ¿Cómo Presente, está? profesor. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, ¿qué tal? Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Desiree? Buenas noches. Gianmarco Simón. Gianmarco Simón. A ver. Continuamos con Tatiana Turpo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Pedro Urbano. Presente, profesor. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Claudia Villarrubia. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Claudia? Buenas noches. Ajá, ahí veo que Gianmarco ha puesto su asistencia en el chat. Vamos a ver. Ah, acá está. Muy bien. Tomo nota. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Edgar? Buenas noches.
Bien, a ver, vamos a ver quién me falta. Por si acaso, vamos a ver aquí la lista de participantes. A ver, vamos a ver. Me falta. A ver. Yadira Montenegro. Ah, no la veo. Y Joana Nuna Yale. Tampoco la veo. Ok, muy bien. Bueno, de todas maneras, siempre el recordatorio de que procuren evitar las inasistencias injustificadas. No las acumulen, por favor, para no tener inconvenientes después. Y en todo caso, a las personas que parece que están dejando de asistir, igual, por favor, hacerles el presente. Señor delegado, recurro a usted para que siempre haga presente a sus compañeros, por favor, Sí, para profesor. conveniente. Muchas gracias, Daniel. Vale, bueno, ya estamos con el tiempo, vamos a dejar esto aquí. Entonces, nada, nos vemos ya en nuestra clase de mañana, que ya es un poquito más larga y vamos a tratar de ampliar estos puntos, ¿no? que siguen la precisión que se requiere y también igual con los aportes de ustedes se enriquece esto. Muchas gracias, que tengan una bonita noche y descansen. Y mañana seguimos. Hasta mañana. Profesor, no se olvide de subir el material. He subido justo antes de la clase, he subido hasta la semana pasada. Esta clase todavía no. Ay, ya, perfecto, Muy profesor. Entonces bien. ya lo checo. Muchas Vale. gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Buenas noches. Ya. Ah, ya, ya, Richard, lo volvemos a ver mañana y comentamos. Está bien. Vale, gracias. Muy bien. A ver.